hablar sobre Neisseria meningitidis, que ocasionalmente va a generar en su mayoría meningitis solamente en las personas que presenten predisposición inmunológica, es decir, que tengan factores de riesgo. Muy bien, vamos a hablar y vamos a comenzar a hablar sobre el agente etiológico. Bien, ¿quién lo ocasiona? Obviamente Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis, ¿quién es? Es un diplococo aerobio gram negativo. Muy bien. Formador de esporas. Está presente dentro de la familia de Neisseria. Y recordemos también que Neisseria, cuando hablamos de Neisseria, también podemos referirnos a Neisseria gonorrhoeae, que es otro tema, otro video, que lo pueden ver en el canal también. Muy bien, tenemos o hablamos de ellos porque son formadores de esporas. Importante para el diagnóstico es saber que crecen agar Thayer Martin, son catalasa positivo y además son oxidasa positivo, que es uno de sus métodos de clasificación. Y se cultivan en medios de agar sangre. Habíamos dicho que las personas que pueden padecer dicha meningitis son las personas que tienen factores de riesgo. Entre ellos, entre esos factores de riesgo hay la predisposición inmunológica, es decir, pueden estos pacientes estar inmunocomprometidos. Muy bien. Entonces, estos pacientes al estar inmunocomprometidos pueden desarrollar la enfermedad, es decir, meningitis. Pero recordemos que también pueden haber pacientes asintomáticos, es decir, pueden haber pacientes que estén colonizados con esta bacteria y no pueden presentar síntomas, como son el caso de los jóvenes, en los niños también y en los adultos. Generalmente estas personas no presentan síntomas, ¿por qué? Porque su sistema inmunológico está en correcto funcionamiento. Muy bien. Hablamos de la patogenia. Hay que referirnos a la patogenia primero. Para esto nosotros necesitamos la adquisición de dicho patógeno, de dicha bacteria. Entonces nosotros vamos a adquirir dicho patógeno. Recordemos que dicho patógeno se va a transmitir por las gotitas, por esas gotitas que nosotros emitimos al momento de hablar. Muy bien, esas gotitas se pueden transmitir a nuestras vías respiratorias altas, donde estas se van a adherir en el epitelio de nuestras vías respiratorias altas. Luego de esta adherencia, estas bacterias van a pasar a las células epiteliales, es decir, atraviesan el citoplasma de dichas células epiteliales y por ende van a llegar a la submucosa. Entonces, una vez que llegan a la submucosa, tienen la capacidad de penetrar la submucosa y por ende van a llegar a ¿dónde? Al torrente sanguíneo. Una vez que lleguen al torrente sanguíneo y si la persona está inmunocomprometida, es muy difícil que se fagocite a la bacteria Neisseria meningitidis. Es por eso que esta bacteria va a ser resistente a la fagocitosis y a las enzimas protectoras citolíticas. Muy bien, entonces esta bacteria será resistente a la inmunidad humana. Luego de esto, luego de que ya está en el torrente sanguíneo, hablamos de una bacteremia, va a generar respuesta inflamatoria. Entonces, a la respuesta inflamatoria podemos añadirle el llamado de las endotoxinas, ¿no? Y otras que van a generar, ¿qué cosa? La clínica. ¿Por qué? Porque sabemos que está en el torrente sanguíneo. Hay una respuesta inflamatoria y sabemos que el torrente sanguíneo, ¿dónde va? A toda parte del cuerpo. Entonces, va al cerebro, va a las meningitis, lo que va a provocar esta infiltración de endotoxinas va a provocar la invasión, en este caso llega a través de la sangre y va a provocar la invasión del sistema nervioso central. Una vez que provoca la invasión del sistema nervioso central acá, bueno acá, sigue acá, una vez que provoca dicha infección, va a haber una respuesta inflamatoria de dicho sistema nervioso central. Entonces, una de las formas en que puede observarse dicha respuesta es la famosa inflamación de las meninges, es decir, una meningitis. Importante recordar esa patogenia para conocer más o menos cómo es que Neisseria meningitidis provoca meningitis. Muy bien. Ay, rayos. Hay que tener en cuenta una cosa. Existen diversas bacterias, diversos agentes patógenos que pueden ocasionar meningitis en las personas. Pero Neisseria meningitidis lo provoca en quienes, lo provoca en estas personas. No lo provocan en estas personas. En las personas que van de rango de 2 a 20 años. Muy bien.
Y es importante recordar eso, ¿no? Porque la mayor frecuencia, si el paciente de repente es niño, es adulto, es joven, entonces pensemos que de repente este paciente, como la prevalencia mayormente es el rango, en este caso, de Neisseria meningitidis, pensemos en Neisseria meningitidis, ¿no? Por eso nos dan los cuadros. Muy bien, y si es de menos, está asociado a Streptococcus pneumoniae. Muy bien, pasemos, sigamos. El diagnóstico. Siempre el diagnóstico va a estar enfocado en las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente y en los exámenes de laboratorio. Eso es muy importante. Siempre para el diagnóstico va en conjunto. Hay en algunas ocasiones que no netamente se pueden realizar exámenes de laboratorio, no son concluyentes y es importante entonces saber la clínica. En este caso necesitamos de ambos, tanto de clínica como de laboratorio. Entonces, en una de las manifestaciones clínicas, y siempre es récord, y siempre es visto en la meningitis, sea de diferente tipo, de diferente bacteriana, sea viral, sea por hongos, siempre va a presentar la tríada clásica, que es fiebre, que es cefalea y que es rigidez de nuca. Siempre. Entonces, si es que el paciente va a presentar fiebre, presenta cefalea, presenta rigidez de nuca, pensemos prácticamente en que se trata de una meningitis. ¿Por qué patógeno? Eso nos va a dar laboratorio. Muy bien, podemos ver el signo de Kernin positivo, luego tenemos el signo de Brunskiski positivo, muy bien, que también son importantes en el momento del diagnóstico. El paciente puede presentar náuseas, puede presentar vómitos, puede presentar fotofobia e irritabilidad, ¿no? Son importantes. El vómito en forma de chorro, la fotofobia generalmente se asocia a las personas ya adultas y la irritabilidad generalmente a los niños, ¿no? A los niños, irritabilidad. Puede haber letargia también, muy bien, pero en el caso de que haya una inflamación excesiva de las meningitis puede provocar ¿qué cosa? Puede provocar una presión intercraneal. Y al momento de nosotros tener una presión intercraneal entre los rangos de mayores 180 milímetros de agua, que en el 90% ocurren estas sintomatologías. Entonces, si el paciente presenta una presión intercraneal elevada, vamos a observar en el paciente que su conciencia va a estar disminuida. De repente podemos ver papiledema en el ojo, aquí tenemos un edema, podemos ver el papiledema, podemos ver midriasis, parálisis del sexto par, postura de sebración y el reflejo de Cushing, que no es nada más y nada menos que la persona que presenta hipertensión presenta una respiración irregular y la bradicardia. Es importante tener en cuenta en estos factores porque estos factores son de gravedad y es importante reconocer bueno, estos signos, estos síntomas que nos pueden llevar a pensar de que se trata de una presión intracraneal elevada. Muy bien. En los exámenes de laboratorio es importante. Miren, en este cuadro observamos tres tipos, ¿no? Por ejemplo, observamos una meningitis bacteriana, vírica y micótica. Y es claro que los aspectos del líquido cefalorraquídeo es muy diferente en cada infección. Por ejemplo, hablamos de líquido cefalorraquídeo y es lo que nos compete en este momento, que es la infección bacteriana por la meningitis bacteriana, que en el líquido cefalorraquídeo mayormente vamos a ver un líquido turbio, no como se observa en la imagen, vamos a ver un líquido turbio. Las células presentes en el líquido cefalorraquídeo, si bien es cierto, son de 1 a 5 células por milímetro cúbico, en este caso vamos a tener mayor de 1000 células, que en el caso del 90% son polimorfonucleares. La glucosa, cuando se trata de meningitis bacteriana, las bacterias van a consumir glucosa. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo la glucosa va a estar disminuida. Entonces es importante reconocer esto. Cuando la glucosa está disminuida, ya vamos a sospechar de una meningitis bacteriana. Y las proteínas van a estar aumentadas, es decir, mayor a 45 miligramos por decilitro. Entonces tengamos en cuenta estos factores: el aspecto del líquido cefalorraquídeo, las células que presenta el líquido cefalorraquídeo, la glucosa presente en esta y las proteínas, ¿no? Que nos va a llevar a un indicador que se trata de meningitis bacteriana. ¿Y cómo sabemos qué patógeno es? Bueno, agar, Thayer, mártir,
ver si es catalasa positivo, catalasa negativo, si es gran positivo, gran negativo. Es importante en eso, en los cultivos. Muy bien. El tratamiento. Siempre para todo tipo de meningitis, en este caso especialmente la bacteriana, vamos en una primera instancia a, a recetar, por así decirlo, o a prescribir o a dar al paciente un tratamiento empírico, ¿no? Siempre es el tratamiento empírico. ¿Y en qué consiste el tratamiento empírico? El tratamiento empírico siempre consiste en ¿qué? En cefalosporina de tercera generación y vancomicina. Y entre las cefalosporina de tercera generación vamos a tener a la ceftriaxona o a la cefotaxima. Es importante. Generalmente damos ceftriaxona, vancomicina o solo ceftriaxona. Generalmente de 75 a 100 miligramos por kilogramo por día, máximo 4 gramos al día, en una dosis, en una o dos fracciones por vía intravenosa. Al igual que ceftriaxona es diferente, pero también es por vía intravenosa. Importante recordar esto, ¿no? En el caso de niños y ancianos inmunodeprimidos, que generalmente vamos a observar en este tipo de infecciones de Neisseria meningitis, podemos recetar cefalosporina de tercera generación, vancomicina más ampicilina. Pero ¿qué es en el tratamiento específico? Generalmente el tratamiento específico tenemos penicilina o ampicilina. De repente por el Neisseria meningitis, supongamos que es susceptible a penicilina o ampicilina. Pero en el caso de que sea resistente de diversos tipos, de diversas bacterias, podemos prácticamente recetar solamente una cefalosporina de tercera generación. Y es importante esto recordar en este cuadro, que generalmente debemos acompañar al tratamiento o incluso antes la administración de corticoides. ¿Para qué? Para reducir las secuelas neurológicas como la sordera y sobre todo en la meningitis por neumocócicas, por Haemophilus influenzae, para reducir en forma general la mortalidad, ¿no? ¿Y cómo lo administramos? Se administra tanto 15 minutos antes del antibiótico, de la cefalosporina, de la vancomicina, y se mantiene entre 2 y 4 días. Importante eso. Esta es una pregunta, bueno, que a mí en realidad me viene en un examen y no supe qué responder hasta después del examen, cuando ya me topo con esta interpretación, con esta información, y me doy cuenta que respondí mal en el examen. Y es importante tener en cuenta esto. Hay que administrar corticoides para evitar las secuelas neurológicas. Muy bien. Muchas gracias, cuídense, si les gustó el video suscríbanse. Y bueno, hasta luego.